Continuando con el estudio del libro de los Salmos, nos encontramos en la última sección del Salterio, en los salmos llamados salmos de maduración. Específicamente estamos en una sección de 15 salmos conocidos como los salmos de la subida o de los peregrinos o cánticos graduales, como dice nuestra traducción también acá. Seguramente eran cantados cuando se hacían las peregrinaciones a Jerusalén, pero también lo cantaban en distintas épocas y la iglesia lo ha cantado también en distintas épocas porque se ajustan a lo que experimenta el pueblo de Dios en su peregrinaje terrenal. Aunque es muy cierto que fueron cantados en esas diferentes épocas, llegamos a dos breves cánticos, Salmos 123 y 124, en los cuales está el titulito Cántico Gradual y se nota especialmente cómo va creciendo o aumentando el pensamiento. En un versículo de pronto se da una idea y luego se va ampliando esa idea en el siguiente versículo. Por esta razón también algunos lo justifican el título de Cántico Gradual, como vemos aquí en esta traducción. Hoy nos toca revisar estos dos salmos y debemos notar el tono o la característica especial de esperanza y gratitud que encontramos en estos salmos. Un tono que debe caracterizar nuestras oraciones, nuestros cánticos al Señor en todo el tiempo también de nuestro peregrinaje. Consideremos entonces, a la luz de estos dos salmos, una oración, un cántico de esperanza y gratitud. Esperanza y gratitud. En estos salmos encontramos esperanza y gratitud. En primer lugar, esperanza en el Rey Supremo. Es lo que vemos en este Salmo 123 especialmente. Y se nos presenta aquí una ardiente y humilde súplica al Dios del pacto, como ese Dios que hace justicia a los agraviados. Un clamor a aquel que defiende a los desvalidos. Un clamor a aquel que gobierna sobre todo y sobre todos. En la oración el salmista eleva su cántico y su petición, no solo a nombre propio, sino que se presenta a nombre de todo el pueblo también. Es una oración a ese Dios que está sentado en los cielos. Comienza diciendo: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Otra traducción nos dice: a ti levanto mis ojos, indicando que es una acción constante, es una acción permanente de presentar la oración al Señor, de presentar este clamor a Dios. Así que encontramos al salmista describiendo: Dios está en los cielos, su morada está en los cielos. Dios tiene la capacidad de conocer todas las cosas porque Él está en los cielos. Y nos da la imagen de alguien que está en un trono, gobernando, reinando sobre todos. Recordemos lo que nos dice el Salmo número 11, versículo 4. Salmo 11, verso 4. Miren cómo se expresaba David en ese momento. Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene, ¿dónde? En el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, precisamente por el hecho de estar en los cielos. Algunos de pronto pensarán: Dios está en los cielos y está lejos, y de pronto se le pasan las cosas, no ve. No, al contrario, Dios ve todas las cosas y por el hecho de estar en los cielos tiene supervisión sobre todos. Alcanza a ver todo lo que está pasando. Conoce absolutamente con toda perfección lo que está pasando. Y conoce absolutamente a todos. Pero también habíamos leído hace poco el Salmo 121, el versículo número 1. Decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es la figura que encontramos en la Biblia, de levantar los ojos al cielo, sabiendo que Dios mora en los cielos. Sí, sabemos que Dios está en todo lugar, pero en general encontramos en la Biblia esta expresión que Dios tiene su morada en los cielos. Y como Él tiene su morada en los cielos, nosotros colocamos nuestra mirada allí donde Dios tiene
su morada también. Contemplando al invisible, contemplando la majestad de Dios revelada en su creación, a ese Dios que es majestuoso sobre las alturas, a ese Dios que, como dice la Biblia, habita en luz inaccesible, a ese Dios a quien mira el pueblo, a ese Dios a quien todo pueblo fiel coloca su esperanza. Al Cristo que resucitó, al Cristo que ascendió a los cielos, al Cristo que estuvieron contemplando los discípulos. ¿Recuerdan cuando el Señor ascendió? Que vinieron unos ángeles y le dijeron: varones, ¿por qué están mirando al cielo? La respuesta fue: este mismo Jesús que han visto subir al cielo, así vendrá. Y como así vendrá y como Él viene de los cielos, también el apóstol Pablo nos exhorta. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Ese Cristo que está sentado en los cielos es el que esperamos. Y es por los intereses de ese Cristo que nosotros velamos mientras estamos en este peregrinaje, unidos a Él, unidos a su cuerpo, entendiendo que este mundo actual en el que vivimos no lo es todo para nosotros, que las cosas meramente terrenales no permanecerán, sino que esperamos algo mucho mejor cuando Cristo venga. Alguien que lea por favor Colosenses 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿A quién alzas tus ojos, amado hermano? ¿En qué o en quién tienes tu esperanza? ¿Es Dios? ¿Es Dios tu esperanza, tu seguridad, tu refugio, tu fortaleza? ¿Cuánta gente está haciendo esperanza vana hoy día? Para muchos pasaron las fiestas, pasaron las vacaciones, se acabó la Semana Santa. ¿Y qué esperanza tienen? ¿Para dónde van? ¿A dónde colocan ellos? ¿A quién acuden para que les ayude, para que tengan misericordia de ellos? ¿Supieron que en Semana Santa hubo manifestaciones también y quejas? Y siguen, y de pronto mañana va a haber también. Y siguen mirando quién puede ayudarles. Y siguen sin esperanza. El cristiano espera a Cristo y está interesado en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. No quiere decir que nos vamos a pasar todo el día con la mirada al cielo sin hacer nada, sin trabajar, sin hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No, es que trabajemos haciendo lo que Dios nos llamó, pero con nuestra esperanza en Él. Y con nuestra esperanza que el único que puede transformar nuestras vidas y el mundo entero es solamente Cristo. Solamente Él. El gobernante, el Rey Supremo. El salmista nos está diciendo que el trono de Dios está en los cielos. Y esto nos señala la supereminencia, la grandeza suprema de nuestro Dios. Está por encima de todos, por encima de todo. No hay nadie con la autoridad de Dios. Los gobernantes hoy se quieren arrogar una autoridad que no les corresponde. Quieren definir cosas que no le corresponden. Escucharon, por ejemplo, hace unas semanas al señor ministro de Salud diciendo que la patria potestad de los hijos era del Estado. Así que si el Estado definía que se tenían que vacunar, tenían que vacunarse. Si no entraba bienestar familiar y se los quitaba. ¿Ah? ¿Ahora se ha visto? Tal descaro, tal maldad. Nuestros hijos son de Dios. Y nosotros le tenemos que responder a Dios por ellos. No son del Estado. No son hijos del Estado. Son hijos de Dios y Dios nos los entregó a nosotros. No hay nadie con la autoridad que tiene Dios. Dios que está sentado en su trono y que está por encima de todo y de todos, es el que puede decir cómo debes gobernar una nación, el que nos dice cómo debe gobernar la iglesia, pero el que nos dice también cómo hay que gobernar la casa. Eso lo dice Dios.
Él es el que tiene autoridad en todas estas esferas. Y cada persona en su esfera tiene su propia jurisdicción y no puede sobrepasarla. Nadie como Dios para traer verdadera justicia, paz, seguridad eterna. Los gobernantes de la tierra deben buscar la ley de Dios. Deben gobernar en armonía con los estatutos de Dios para poder promover la justicia, la paz, basados en la verdad de Dios. Pero hoy muchos lo que buscan es rebelarse contra Dios. Y muchas personas que también se rebelan contra Dios piden que aquellos rebeldes sean los que les hagan justicia. Que aquellos injustos les traigan justicia. ¿Cómo les parece? Que un delincuente los defienda de la delincuencia. El ratón cuidando el queso, ¿cómo es que dicen por ahí? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo es posible que un delincuente va a poder traer justicia? Muchos aborrecen los mandamientos de Dios. Gobiernos impíos que aborrecen la ley de Dios. ¿Cuándo un gobierno impío va a traer paz? Nunca. Y la gente pidiendo que estos gobiernos impíos les hagan justicia y les aseguren bienestar. Porque yo tengo derecho a la salud, tengo derecho a la educación, tengo derecho al trabajo, y sigue la lista, ¿no? Porque estos impíos tienen que asegurarme estas cosas. ¿Cuál es el resultado de tamaña idolatría y rebelión contra Dios? Pues juicio, terror, confusión. Como iglesia no debemos colocar nuestra mirada, nuestra esperanza en los hombres, por más poderosos que estos sean. Absolutamente todas las áreas de nuestra vida dependen por completo de Dios solamente. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos ser defendidos por Dios solamente. Solo Dios puede ayudarnos, solo Él puede defendernos, de modo que podemos alzar nuestros ojos al cielo, esperando en el Señor, no en un gobierno humano, esperando nuestro bienestar de Él, sino de nuestro Dios que está en los cielos, que reina sobre todo y sobre todos. Esta es la oración de esperanza en ese Dios del pacto, en ese Dios que también es Rey de misericordia. Está en su trono, está en los cielos, es Rey, es gobernante, pero es un Rey que no solamente hace justicia, sino que también es un Rey que hace misericordia. Como dice el versículo número 2 del Salmo 123, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Se nos habla de un espíritu de deferencia, de dependencia y disposición para observar la voluntad de Dios. Así como los siervos estaban atentos a cualquier movimiento de las manos o cualquier gesto de sus amos que implicara el hacer algo para ellos, estaban ellos allí, imagínense en una corte, unos siervos en silencio, unos esclavos, mirando a su amo fijamente, atentamente, ante cualquier movimiento que les indicara a ellos que el amo les pedía actuar de una u otra manera. Habla entonces de esa disposición de hacer esta voluntad de su amo. Los ojos de los creyentes están dirigidos a Dios también en sus problemas, en profundo silencio, con profunda atención, semejante a esos sirvientes que esperan en silencio a su amo y captan la más mínima insinuación de su voluntad, un movimiento de la cabeza o de la mano o cualquier cosa que indicara su placer. Así los creyentes que miran al Rey de misericordia están dispuestos en medio de sus calamidades a atender la voluntad del Señor, a seguir las instrucciones que Dios dé, así también como a regocijarse en la provisión que su Señor les da, en el cuidado de ese Señor, de ese amo afable, en la protección, en la corrección y también en la recompensa de parte de ese gran Rey de misericordia. Así que
Esta esperanza en el Rey de Misericordia es la que tienen los creyentes para ser librados de los mundanos, para ser librados, diría el salmista también, de los intelectuales orgullosos, de los que malinterpretan nuestros motivos o exageran nuestras faltas, de los que calumnian nuestras acciones e insultan y ultrajan el nombre de Dios, mientras seguimos orando, ten misericordia de nosotros. Versículo número 3. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Lo cierto, hermanos, aquí es que los verdaderos creyentes siempre han sido despreciados. En algún momento, un verdadero creyente es o será despreciado por el mundo cruel. Así menospreciaron a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a San Juan capítulo 5 y leamos versículos 18 y 19. ¿Qué nos dice el Señor Jesús al respecto? Juan 5, versos 18 y 19. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz fuerte, por favor. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ok. Bueno, creo que la cita estaba allí equivocada. El Señor dice que a Él lo persiguieron, que a Él lo aborrecieron, y nos dice, no se preocupen, a ustedes también los van a aborrecer. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los va a amar. Esta sociedad sin Dios, esta cultura sin Dios, estas filosofías que no tienen a Dios, aman a los suyos, pero aborrecen a los que son de Cristo. Así que ustedes y yo como cristianos no podemos pretender seguir a Cristo y que el mundo nos aplauda. Y vivir y disfrutar del mundo y la simpatía del mundo. No vamos a encontrar eso. El verdadero creyente no va a tener estas cosas. El Señor dijo: a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. No podemos olvidar tampoco, hermanos, que ese sufrimiento que podemos padecer por causa de Cristo, por seguir a Cristo, tampoco es un sufrimiento que va a durar toda la vida. El apóstol Pablo, allá en Romanos 8, versículos 18 y luego el versículo 28, nos llama la atención. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, pueden haber aflicciones, sí, puede haber dolor, pero ¿qué es eso comparado con la eternidad? ¿Qué es eso comparado con la vida eterna que Cristo nos ha dado? ¿Cuántas personas se desesperan ante diversas dificultades, diversas aflicciones? El apóstol Pablo nos recuerda, eso no es para siempre. Es más, en el versículo 28 nos dice que a los que aman a Dios, una que otra cosa le ayuda bien, ¿cierto? Todas las cosas cooperan para su bendición, para su beneficio, porque en todas las cosas Dios está obrando, porque en todas las cosas Dios está trabajando para que puedan crecer en la fe, para que puedan desarrollar el carácter de Cristo, para que puedan glorificar el nombre del Señor. Así que puede que haya aflicción, pero no es para siempre, y Dios está obrando en medio de todo eso. Así que notemos el énfasis de este salmo. Un salmo, un clamor especial, un clamor ferviente, pero lleno de esperanza.
en aquel que gobierna sobre todo y sobre todos, incluso sobre los orgullosos, sobre los malos, sobre los que viven en holgura y se ríen, se burlan, se mofan de los creyentes que pasan necesidades, que tienen dificultades. Pueden haber momentos en que tengamos dificultades, hermano, momentos en que nos hagan falta cosas. ¿Pero para qué? Para que aprendamos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que aprendamos a depender del Señor. Es un salmo entonces que nos habla de esa esperanza en aquel que gobierna sobre todo y sobre todos, en aquel que es Rey Supremo, en aquel que es Rey de misericordia. Así que podemos nosotros también hoy esperar en ese mismo Dios. Clamar a ese mismo Dios. En segundo lugar, encontramos en el Salmo 124 un cántico de gratitud y de reconocimiento. Y pudiéramos pensar también que el Salmo 124 pudiera verse como una respuesta al Salmo 123. En el Salmo 123 el salmista está invocando a Dios, implorando su favor, pero ahora en el Salmo 124 lo encontramos agradecido por la respuesta que ha tenido de parte de Dios. Ese es el contraste que podemos encontrar en estos dos salmos que están seguidos en el Salterio. Son situaciones que creo que todos acá ya hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. En ocasiones estamos suplicando fervientemente al Señor por la liberación en medio de las dificultades que atravesamos. En otros momentos estamos recordando cómo Dios nos ha librado en el pasado y entonces expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a Él. Nuestra gratitud y reconocimiento por su amable y poderosa interposición. Porque Dios se ha puesto de nuestro lado y nos ha defendido. David pudo decir esto en muchas oportunidades. El pueblo de Israel no pocas veces fue librado de sus enemigos por parte de Dios. A lo largo de la historia, la iglesia ha reconocido y debe reconocer que Dios se ha interpuesto a su favor y que la promesa de Cristo ha permanecido. ¿Qué dijo el Señor? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es al contrario. Es la iglesia la que va a derrotar las puertas del Hades, la que va a conquistar, a destruir esas puertas de la muerte. Aunque a veces pareciera lo contrario, ¿no? Aunque a veces consideramos una iglesia militante que no solo sufre, sino que hasta se desvía, hasta sigue por sendas que no debería. Y resultado de ello es disciplinada fuertemente de parte del Señor. Leamos los primeros versículos del Salmo 124. Del 1 al 5 dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Miren la descripción que hace. Dios nos libró de una manera extraordinaria, es lo que está diciendo el salmista. Dios se interpuso a nuestro favor. Dios se puso a nuestro lado para defendernos. El salmista no veía otra forma de haber sido librado, sino solo por esa intervención oportuna, milagrosa, todopoderosa del Dios del pacto, cuando fueron atacados por parte de sus enemigos. Y nos da la indicación de que los enemigos eran feroces. Estos enemigos eran como aquellos animales salvajes que podían ir y destruir, coger como presa a otros y destruirlos, triturarlos. Pero dice acá, ningún poder humano en realidad podía enfrentarse a estos enemigos. Y si Dios no hubiera intervenido, la destrucción habría sido completa. Como la de los arroyos que inundan, o los ríos, o el mar también, que arrasan lo que encuentren a su paso. El cristiano, hermanos, sabemos, hoy también está rodeado
de muchos peligros, de mundanalidad, de egoísmo, de incredulidad. Y a veces parecen que nos ganan la batalla, ¿no? En ocasiones sentimos desfallecer, en ocasiones sentimos que todo está perdido y que no hay nada que hacer, que somos caso perdido. Pero debemos recordar que estos enemigos no son invencibles. Sí, se necesita vigilancia, oración y obediencia a Dios. Pero estas cosas no se hacen confiando en nuestro propio poder, sino en dependencia completa de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero es el Espíritu de Dios en nosotros, obrando en nosotros. Así que como el salmista, amados hermanos, ustedes y yo también hoy podemos reconocer al Señor. Y podemos llenarnos de gozo, como dice el verso 5, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Los primeros 5 versículos está diciendo, hubiera pasado esto si Dios no hubiera estado de nuestro lado. Hubiéramos desaparecido si Dios no estuviera de nuestro lado. Esto lo decía también el profeta Jeremías en sus lamentaciones. Si no fuera por las misericordias de Dios, hubiéramos sido arrasados, hubiéramos sido destruidos por completo. Pero muchas son las misericordias del Señor, son nuevas las misericordias de Dios cada mañana. ¿Cuántos aquí han pecado? ¿Qué dice la Biblia? ¿La paga del pecado qué es? Ya estaríamos muertos. Ya estaríamos en el infierno, hermanos. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si Dios no se hubiera interpuesto, vivos, nos habría tragado el infierno. Pero hoy podemos decir, bendito sea el Señor, que no nos dio por presa los dientes de ellos, sino que al contrario, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Así es, hermanos, nosotros también podemos decir esto. Nosotros también tenemos motivos hoy para alabar al Señor, porque hemos sido librados de diversas calamidades. Así que debemos darle a Dios toda la gloria. Él nos libró de la condenación del pecado, de la culpa y la condenación del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él es nuestro libertador, Él es nuestra ayuda, Él es totalmente suficiente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué buena noticia es que Dios esté de nuestro lado, que Dios esté con nosotros, que Dios esté con su pueblo. Leíamos en el pasaje de la resurrección de Cristo, luego que el Señor resucita y se presenta a sus discípulos, y antes de ascender, cuando les da la gran comisión, ¿qué les promete? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Comprendemos eso? ¿Comprendemos esa maravilla? Él está con nosotros. Podemos descansar en esa verdad. Solo Dios es nuestra ayuda y solo Dios es totalmente suficiente. Así que nuestro corazón debe ser agradecido, debe regocijarse y rendir alabanzas a Dios en proporción a esa profundidad de la angustia de la cual hemos sido levantados. Debe ser también la realidad del fervor de nuestro agradecimiento por el eterno socorro del Señor. Dice también el versículo 8 de este salmo, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Dios del pacto, en nombre de ese Dios que gobierna sobre todo y sobre todo, de ese gran rey. Esa es la conclusión que saca el salmista al considerar todo lo que Dios había hecho. ¿Y qué nos decía el Salmo 121, versículo 2? Después de decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Ahora el versículo 8 del Salmo 124 nos dice nuestro socorro. El de todo el pueblo, el de toda la iglesia. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El Dios del pacto, el Dios creador, que nos da su socorro eterno. ¿A qué conclusión debe llegar hoy la iglesia? ¿A qué conclusión debemos llegar nosotros, cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo? ¿No será acaso la misma? Solo el nombre de Jehová es fuente de ayuda, y esta ayuda es omnipotente, pues el mismo poder de aquel que hizo el cielo y la tierra, quien es infinito en recursos, es el que ahora opera en nosotros. La Biblia nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese poder de Dios con el cual Él creó los cielos y la tierra, con el cual sostiene todas las cosas, es el mismo poder que nos guarda a ustedes y a mí. Entonces, ¿a qué tenerle miedo? Entonces, ¿por qué no hacer lo que Dios nos manda? ¿No está con nosotros? ¿No somos guardados por el poder de Dios? Cuando Pedro dice estas cosas, la iglesia estaba esparcida por todo el imperio romano y estaba siendo perseguida. Pero les dice, ustedes, en medio de todas estas situaciones, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que viene una recesión, que viene una crisis económica, que esto está perdido, que no hay nada que hacer. El Señor está con nosotros, con su pueblo. Podemos creerlo. Si somos fieles a Él, podemos decir sí, Él está con nosotros. Incluso si estamos siendo objeto de juicio o de disciplina de parte de Dios, igual Él está con nosotros y va a cumplir su propósito y nos va a llevar a donde Él quiere. Así que, hermanos, al reflexionar también nosotros hoy en lo que hemos vivido, en lo que ha pasado en nuestras vidas, podemos ver la ayuda de Dios en los momentos difíciles que hemos tenido que atravesar. La ayuda realmente ha venido de Dios solamente. Por lo tanto, en Él debemos depositar nuestra plena confianza para el futuro. Ese Dios que ayudó a este pueblo en el pasado, ese Dios que ha ayudado a la iglesia en el pasado, es el Dios que hoy también puede ayudarnos a nosotros. No estoy hablando de un genio que usted frota la lámpara y ¡pum! Sale y le concede 3 deseos. No, nada de eso. Estoy hablando del Dios que es fiel a su pueblo, que es fiel a su palabra, que es fiel a su pacto, que cumple su propósito y que está de parte de su pueblo y que defiende a su pueblo, que guarda a su pueblo. Roguemos entonces que el Señor nos conceda perseverar en una actitud de oración constante. Una actitud de oración llena de esperanza y gratitud, alzando nuestros ojos solo a Dios y reconociendo también sus liberaciones pasadas, estando persuadidos de que seguirá librándonos en el futuro. Sobre todo, hoy debemos, hermanos, recordar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la muestra de la gran interposición de Dios a favor de su pueblo, la muestra de la gran liberación de Dios a nuestro favor, que nos asegura su amor, su guía, su protección, su provisión, su eterna misericordia. Miremos hoy a nuestro Salvador, miremos su palabra para entender su voluntad y poder andar en ella, confiados en su misericordia que ya nos ha manifestado y sigue manifestando aún y seguirá manifestándonos. Él es nuestro socorro eterno por el cual debemos estar agradecidos y debemos reconocerlo siempre. Oremos. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias te damos. Gracias porque esto que experimenta el salmista también nos has permitido experimentarlo a nosotros. Y podemos decir que si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, habríamos sido consumidos, habríamos sido destruidos.
Si no fuera por ti, Señor Jesús, nuestra alma se hubiera perdido también. Pero por tu muerte en la cruz del Calvario, hoy sabemos que tenemos salvación, tenemos gran liberación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa bendita misericordia con la cual nos has visitado, nos has dado vida, has perdonado todos nuestros pecados y ahora nos haces parte de tu pueblo, de tu familia, de tu cuerpo y sostienes también nuestras vidas y nos guardas por tu gran poder soberano, poder sin igual. Gracias, Señor, porque eres tú quien mira desde tu santo trono todas las cosas y a ti podemos elevar nuestro clamor. Hoy también te rogamos, Señor, defiéndenos de aquellos que están en holgura y se mofan de tu palabra y se mofan de nosotros. Líbranos, Señor, de aquellos que solo buscan la manera de menospreciar, de señalar y de colocar en duda nuestra fe, colocar en duda nuestra pertenencia a Cristo. Ayúdanos, Señor, y sé tú defendiéndonos. Sé tú defendiéndonos también hoy de nuestros enemigos poderosos, pero que no son invencibles, que Cristo los ha vencido, los ha derrotado y los ha exhibido públicamente en la cruz. Señor, que esa victoria tuya sobre nuestros enemigos la experimentemos también en nuestra lucha contra el pecado, contra nuestros deseos e inclinaciones pecaminosas, para que cada día podamos ajustarnos más a tu verdad, cada día podamos reflejar más a Cristo, cada día podamos experimentar más esa gracia, esa misericordia que nos lleva a orar de manera esperanzadora, de manera agradecida, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a entender que en medio de todas las situaciones podemos descansar y podemos confiar en tu infinita gracia, en tu infinita misericordia. Y por eso podemos también atender al llamado que tú nos haces. Ayúdanos, Dios, que aunque haya confusión a nuestro alrededor, aunque en nuestra nación veamos tanta oscuridad, tanta tiniebla, tu luz resplandezca. Tú sigas avanzando tu reino, Señor. Tú sigas glorificando tu nombre y haciendo entender a esta nación también que solo en ti hay verdadera esperanza y que solo tú puedes hacer verdadera justicia, traer verdadera justicia y verdadera paz. Ayúdanos pues, Señor, a hacer lo que nos corresponde, lo que tú nos has mandado, confiados en que tú estás del lado de tu pueblo, que tú estás interponiéndote a favor de tu pueblo, que tú nos has demostrado tu favor, tu misericordia en la gloriosa cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos y damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.